¿Qué puede enseñarnos hoy la vida de un niño que vivió hace casi 2000 años en las catacumbas de Roma? La historia de San Tarcisio, aunque breve en años, resplandece como un faro en la historia de la Iglesia, iluminando con su ejemplo las virtudes del amor eucarístico y la fidelidad hasta las últimas consecuencias. Este joven acólito prefirió entregar su vida antes que permitir la profanación del Santísimo Sacramento. Su testimonio, transmitido a través de los siglos, continúa inspirando a generaciones de fieles, especialmente a los niños y jóvenes que sirven al altar. Capítulo 1. Los primeros años de Tarcisio. ¿Qué fuerza puede habitar en el corazón de un niño para convertirlo en uno de los testigos más valientes de la fe cristiana? La historia de San Tarcisio comienza en las calles de la antigua Roma, durante el siglo III, en tiempos del emperador Valeriano, cuando ser cristiano significaba poner en riesgo la propia vida. Tarcisio nació en el seno de una familia cristiana modesta, pero de profunda fe, que habitaba en uno de los barrios periféricos de Roma. Su padre, un artesano que trabajaba el cuero, y su madre, dedicada a las labores domésticas, cultivaban la fe en el secreto de su hogar con una discreción imprescindible para sobrevivir en aquellos tiempos. A veces, en noches especiales, esta casa se convertía en lugar de reunión para la comunidad, donde se compartía la fracción del pan en medio del mayor sigilo. Desde muy pequeño, Tarcisio mostró una sensibilidad especial hacia lo sagrado. Sus grandes ojos oscuros reflejaban no solo curiosidad infantil, sino una comprensión que parecía trascender su corta edad. El pequeño absorbía con avidez las historias de Jesús, de sus apóstoles y de los mártires que ya habían derramado su sangre por la fe. Las calles empedradas de Roma fueron el escenario de sus juegos infantiles, pero también de su temprano encuentro con la realidad de los cristianos perseguidos. A los 7 años, presenció por primera vez un arresto que marcó su memoria. Los rostros impasibles de los soldados, el gesto sereno del prisionero, el llanto contenido de los testigos impotentes. Desde entonces, su mirada atenta aprendió a reconocer los símbolos discretos que identificaban a los seguidores del Nazareno y a detectar posibles delatores. En las reuniones clandestinas, Tarcisio contemplaba con reverencia la celebración de los sagrados misterios. Sus ojos brillaban al ver la consagración del pan y el vino, sacramento que causaba en su corazón una fascinación indescriptible. Esta experiencia inicial fue transformándose gradualmente en una devoción especial hacia la Eucaristía. Mientras otros muchachos se entregaban a los entretenimientos propios de la juventud romana, él prefería la oración y la meditación sobre las palabras de Cristo. Esta actitud no pasó desapercibida para el obispo de Roma, quien observó la intensidad con que el joven participaba en la liturgia. Aquel prelado, curtido por años de ministerio en tiempos de persecución, vio en Tarcisio un alma extraordinariamente madura y presintió que Dios tenía designios especiales para aquel muchacho de rostro sereno y mirada luminosa. Capítulo 2. La Iglesia perseguida. La Roma imperial del siglo XIII era un entorno hostil para los seguidores de Cristo. Las 7 colinas de la ciudad, coronadas por templos paganos, proyectaban su sombra amenazante sobre los humildes lugares donde los cristianos se reunían en secreto. El Coliseo había sido ya escenario del martirio de muchos fieles, arrojados a las fieras ante la mirada ávida de una multitud enardecida. Durante el reinado de Valeriano, la situación se tornó particularmente difícil. Este emperador, inicialmente tolerante, cambió drásticamente su actitud hacia los cristianos al 5º año de su gobierno, influenciado por su consejero Macriano y la creencia de que los males del imperio eran consecuencia del abandono de los cultos tradicionales.
Los edictos imperiales prohibían las reuniones cristianas y ordenaban la confiscación de propiedades. Las domus ecclesiae fueron selladas o expropiadas. Los cementerios quedaron bajo vigilancia para impedir la veneración de los mártires. Los clérigos eran especialmente perseguidos. Muchos fueron arrestados, torturados o ejecutados. Las catacumbas, aquellos laberintos subterráneos originalmente destinados al enterramiento de los difuntos, se convirtieron en refugio para los cristianos. En esas galerías excavadas en la toba volcánica, iluminadas apenas por lámparas de aceite, se celebraba clandestinamente la Santa Misa. Allí, entre los nichos funerarios, los creyentes recibían instrucción, compartían el pan eucarístico y se fortalecían mutuamente. Tarcisio creció escuchando los relatos de quienes habían presenciado el martirio de sus hermanos en la fe. San Lorenzo, asado vivo en una parrilla. Santa Cecilia, que cantaba alabanzas mientras era martirizada. Los numerosos cristianos anónimos que habían preferido la muerte antes que renegar. Estos testimonios, lejos de infundir temor en su corazón, alimentaban su admiración por la fidelidad hasta el extremo sacrificio. La vida cotidiana de los cristianos estaba marcada por la cautela y la discreción. Habían desarrollado un lenguaje propio de signos y símbolos para reconocerse sin alertar a las autoridades. Las reuniones se organizaban con sumo cuidado, cambiando frecuentemente de lugar y horario. A pesar de estas precauciones, muchos creyentes eran descubiertos y conducidos a las cárceles imperiales. En este contexto de tribulación, la comunidad encontraba consuelo y fortaleza en la Eucaristía, alimento espiritual indispensable, especialmente para quienes enfrentaban el martirio. Por ello, llevar la comunión a los prisioneros se convirtió en una misión prioritaria, aunque extremadamente peligrosa, que solo se confiaba a los miembros más valientes y discretos. Capítulo 3. El llamado al servicio. Tarcisio, que apenas contaba con 12 años, sentía arder en su corazón el deseo de servir a la iglesia de manera más activa. Cada mañana, elevaba su oración pidiendo a Dios que le mostrara cómo podía ser útil a la comunidad en aquellos tiempos difíciles. No se contentaba con ser un simple espectador. Su fe exigía manifestarse en obras concretas. Una mañana de primavera, mientras acompañaba a su padre a las catacumbas para ayudar en la preparación de una celebración eucarística, el Santo Padre se acercó al muchacho y le encomendó entregar un mensaje a uno de los diáconos que atendía a los enfermos en el otro extremo de la ciudad. Tarcisio recibió el pergamino, lo ocultó entre los pliegues de su túnica y partió de inmediato, manteniendo una actitud despreocupada para no despertar sospechas. Cumplió su misión con diligencia y discreción, regresando antes de que la celebración hubiera concluido. Este pequeño gesto marcó el inicio de su ministerio como acólito, un servicio que desempeñaría con creciente responsabilidad en los meses siguientes. El obispo de Roma observaba con atención el desarrollo espiritual del muchacho. Veía en él no solo la inocencia propia de su edad, sino también una fe profunda y un amor ardiente por Cristo y su Iglesia. Gradualmente, fue encomendándole misiones de mayor importancia: llevar mensajes a diferentes comunidades, transportar limosnas para los necesitados, acompañar a los catecúmenos hasta los lugares de instrucción. Cada nueva responsabilidad era para Tarcisio una oportunidad de servir, asumida con humildad y entusiasmo. En las reuniones comunitarias, escuchaba con atención las enseñanzas sobre la Eucaristía. Los sacerdotes explicaban el misterio de la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Estas catequesis encontraban en el joven acólito un terreno fértil. No se limitaba a memorizar conceptos.
Meditaba sobre lo escuchado y contemplaba con asombro renovado el misterio eucarístico en cada celebración. Cada día, Tarcisio dedicaba tiempo a la oración personal, ya fuera en un rincón tranquilo de las catacumbas o en la intimidad de su hogar, ante una pequeña cruz tallada por su padre. Con el tiempo, desarrolló una espiritualidad eucarística que sorprendía incluso a los cristianos más experimentados. Su rostro se transformaba durante la consagración. Una luz interior parecía iluminar sus facciones y todos percibían la intensidad de su fe. Esta devoción excepcional sería la semilla de la misión que lo conduciría al martirio. La devoción eucarística del joven Tarcisio es realmente inspiradora. A pesar de su corta edad, entendió el valor infinito del sacramento mejor que muchos adultos. ¿Recuerdas algún momento en que sentiste una conexión especial con la Eucaristía? ¿O conoces a algún joven cuya fe te haya sorprendido? Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos cómo la historia de San Tarcisio resuena en tu vida espiritual hoy. Capítulo 4. El acólito fiel. La vida de Tarcisio como acólito transcurría entre las celebraciones litúrgicas en las catacumbas y pequeñas misiones de confianza. Su rutina comenzaba al amanecer, cuando partía hacia alguna de las entradas discretas de las galerías subterráneas para preparar todo lo necesario para las ceremonias del día. A la luz tenue de las antorchas, realizaba con diligencia sus tareas. Barría el suelo, limpiaba los asientos improvisados, revisaba el aceite de las lámparas. Su fidelidad en estas pequeñas responsabilidades le había ganado la confianza para encargos mayores, cumpliendo así las palabras: «El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho». En las celebraciones servía con una reverencia que edificaba a la asamblea. Sus movimientos precisos reflejaban la conciencia de estar participando en un misterio sagrado. Preparaba con esmero los elementos para el sacrificio eucarístico. Seleccionaba el mejor pan disponible, verificaba la calidad del vino, disponía con arte los manteles del altar. Durante la liturgia, respondía con voz clara a las oraciones, entonaba los salmos y ayudaba en la distribución de la Sagrada Comunión. Los domingos eran especialmente significativos. A pesar del peligro, los fieles se reunían para celebrar el misterio pascual. Tarcisio llegaba entre los primeros, recibía a los hermanos en la fe, ayudaba a los ancianos a descender por las estrechas escaleras y orientaba a los recién llegados en el laberinto de galerías. Muchas veces, cuando algún cristiano no podía asistir por enfermedad, el joven acólito se ofrecía para llevarle la Eucaristía. Estas misiones comportaban un riesgo considerable y requerían autorización especial. Tarcisio seguía escrupulosamente las precauciones. Llevaba el sacramento oculto bajo sus vestiduras, elegía rutas poco transitadas y adoptaba la apariencia de un muchacho cualquiera. Una vez en el hogar del enfermo, dirigía una breve ceremonia de comunión con reverencia. En la comunidad, todos admiraban su piedad y prudencia. A pesar de su corta edad, demostraba una comprensión profunda de los misterios y una sensibilidad especial hacia los más vulnerables. Visitaba a los enfermos, consolaba a quienes habían perdido familiares en las persecuciones y compartía lo poco que tenía con los necesitados, viviendo la caridad cristiana en su expresión más auténtica. El obispo de Roma, impresionado por sus virtudes, decidió instruirlo personalmente. En encuentros discretos, el prelado compartía su sabiduría, explicaba pasajes complejos de las Escrituras y le transmitía elementos de la tradición apostólica. Estas enseñanzas fortificaron su alma, preparándola para la prueba suprema que le aguardaba. En la víspera de su martirio, aunque él no lo sabía aún, Tarcisio completó sus tareas habituales y regresó a su hogar con el corazón lleno de paz. Aquella noche,
Antes de dormir, se arrodilló junto a su lecho y murmuró las palabras del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. Sin saberlo, pronunciaba la oración perfecta para lo que el nuevo día le depararía. Capítulo 5. La Eucaristía en tiempos de persecución. En la Roma del siglo III, la celebración de la Eucaristía representaba el mayor riesgo y, a la vez, la mayor fortaleza para la comunidad cristiana. Aquel banquete sagrado, memorial de la Pascua de Cristo, debía realizarse en condiciones extremas de clandestinidad. Cada celebración era preparada con meticuloso cuidado, pues un descuido podía significar el arresto y martirio de todos los participantes. Los elementos para el sacrificio eucarístico, pan, vino, patena y cáliz, debían transportarse desarmados o camuflados. Las patenas, frecuentemente de vidrio o madera para no despertar codicia, eran llevadas ocultas entre ropas comunes. Los cálices, diseñados para parecer vasijas ordinarias, viajaban entre mercancías cotidianas. El pan y el vino se transportaban en cantidades mínimas para no levantar sospechas. Las lecturas sagradas constituían otro desafío. Los rollos con fragmentos de las Escrituras eran escasos y valiosos. Su posesión, evidencia suficiente para una condena. Los lectores debían memorizar extensos pasajes, transmitidos oralmente durante generaciones. Algunos textos se escribían en pequeños fragmentos que podían ocultarse fácilmente o destruirse en caso de peligro. A pesar de estas dificultades, la Eucaristía era celebrada con profunda reverencia. En el silencio de las catacumbas, a la luz vacilante de las lámparas, las palabras de la consagración resonaban con particular intensidad. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Para los cristianos de entonces, constantemente amenazados de muerte, estas palabras adquirían un significado vívido y personal. La conservación del pan consagrado planteaba problemas especiales. Sin tabernáculos permanentes, la Eucaristía se guardaba en pequeños recipientes llamados pyxis, habitualmente de marfil o metales preciosos, que los diáconos y acólitos autorizados llevaban a los enfermos y encarcelados. Esta tarea, esencial para mantener la comunión espiritual entre todos los miembros de la Iglesia, era también extremadamente peligrosa. Tarcisio, por su devoción y discreción, había sido encomendado varias veces con esta responsabilidad sagrada. El obispo le había instruido cuidadosamente en el tratamiento del Santísimo Sacramento, cómo llevarlo con reverencia bajo sus ropas, cómo protegerlo durante el camino, qué oraciones recitar mientras lo transportaba, qué hacer en caso de ser descubierto. Recuerda, le había dicho el prelado, que llevas contigo al mismo Cristo. Eres como la Virgen María, que llevó al Salvador en su seno. No es un objeto lo que transportas, sino una presencia viva ante la cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Estas palabras resonaban en el corazón del joven acólito cada vez que cumplía su misión. Para él, llevar la Eucaristía no era simplemente una tarea, era un privilegio inmenso, una gracia que lo llenaba de temor reverencial y de un gozo inefable. Mientras recorría las calles de Roma con el sacramento oculto entre sus ropas, se sentía acompañado, sostenido por una fuerza que no era suya. Capítulo 6. La misión peligrosa. El día que cambiaría para siempre la vida de Tarcisio amaneció como cualquier otro. El sol de agosto se elevaba sobre los tejados de Roma, prometiendo otra jornada de calor sofocante. En las catacumbas, sin embargo, el ambiente permanecía fresco, casi frío, mientras los fieles se reunían para la celebración matutina. Aquella mañana, la asamblea era más numerosa de lo habitual. Se había corrido la voz de que varios cristianos habían sido arrestados en una redada nocturna,
y se encontraban ahora en las mazmorras del Circo Máximo, esperando ser conducidos a la arena en los días siguientes. La comunidad oraba fervientemente por ellos, consciente de que necesitarían una fuerza sobrehumana para afrontar lo que les esperaba. Al finalizar la celebración, el obispo convocó a los presentes. «Hermanos, nuestros compañeros presos necesitan el consuelo de la Eucaristía. ¿Quién se atreverá a llevarles el pan de vida?» Un silencio pesado siguió a sus palabras. La misión era particularmente arriesgada. Los guardias habían duplicado la vigilancia tras recientes intentos de fuga, y cualquier cristiano identificado en las proximidades de la prisión sería inmediatamente detenido. Tarcisio, que acababa de servir como acólito en la celebración, dio un paso adelante. «Yo lo haré, padre». Su voz, aunque juvenil, sonó firme y decidida. Algunos de los presentes intercambiaron miradas de preocupación. No era demasiado joven para una misión tan peligrosa. El obispo miró profundamente al muchacho. «Tarcisio, conoces bien los riesgos». No era una pregunta, sino una afirmación. El joven asintió solemnemente. «Los conozco, padre, y estoy dispuesto a afrontarlos. Nadie sospechará de un niño». Tras un momento de reflexión, el prelado accedió. Tomó una pequeña píxide de plata, colocó en ella algunas hostias consagradas y la envolvió cuidadosamente en un lienzo de lino. Luego, con una oración, la entregó a Tarcisio, quien la recibió con manos temblorosas no por miedo, sino por reverencia. «Que el Señor te acompañe y te proteja», dijo el obispo, trazando sobre la frente del muchacho el signo de la cruz. «Recuerda que llevas el tesoro más precioso de la Iglesia». Tarcisio guardó el sagrado depósito entre los pliegues de su túnica cerca del corazón y se dispuso a partir. Uno de los diáconos, que conocía bien las entradas a las mazmorras, le dio instrucciones precisas: qué ruta seguir, a qué guardia dirigirse, qué contraseña utilizar. Otro cristiano, que tenía un familiar entre los guardias, le entregó una pequeña suma de dinero para sobornar al centinela si fuera necesario. Tarcisio salió de las catacumbas por una entrada secundaria y emergió en un olivar a las afueras de la ciudad. Desde allí, caminó hacia Roma con paso regular, mezclándose con los campesinos que acudían al mercado con sus productos. Mientras avanzaba, mantenía una mano cerca del pecho, donde llevaba oculto el sacramento, y sus labios se movían en silenciosa oración. Al llegar a las puertas de la ciudad, tuvo que detenerse en el control de los guardias. «¿Qué llevas ahí, muchacho?», preguntó uno de ellos, señalando el pequeño bulto que se adivinaba bajo su túnica. «Un mensaje de mi padre para mi tío que trabaja en el circo», respondió Tarcisio con naturalidad. La respuesta pareció satisfacer al guardia, que le hizo un gesto para que continuara. Las calles de Roma bullían de actividad a esa hora de la mañana. Mercaderes, esclavos, patricios en sus literas, soldados en patrulla. Tarcisio se deslizaba entre ellos como una sombra, evitando llamar la atención, pero sin parecer sospechosamente furtivo. Seguía la ruta que le habían indicado, bordeando el foro, pasando junto al Coliseo, acercándose gradualmente a las mazmorras del Circo Máximo. Estaba ya a la vista de su destino cuando ocurrió el encuentro que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 7. El sacrificio supremo. Un grupo de muchachos, antiguos compañeros de juegos de Tarcisio, lo reconoció mientras se dirigía hacia el Circo Máximo. Estaban en medio de una partida de pelota y lo llamaron para que se uniera a ellos. «Tarcisio, ¿a dónde vas con tanta prisa? Ven a jugar con nosotros», gritó Quinto, el mayor de todos. Tarcisio se detuvo, incómodo. No quería despertar sospechas, pero tampoco podía detenerse a jugar llevando consigo el Santísimo Sacramento. «Lo siento, no puedo ahora. Tengo un recado urgente que hacer», respondió intentando seguir su camino. Pero los muchachos, aburridos y buscando distracción, insistieron. Lo rodearon, bloqueándole el paso.
¿Qué recado es ese tan importante?, preguntó otro de los chicos, Lucio, con tono burlón. ¿Y qué es lo que llevas ahí escondido? Su mano señaló el pecho de Tarcisio, donde el acólito protegía la píxide con la Eucaristía. Tarcisio retrocedió instintivamente. «No es nada que os interese. Dejadme pasar, por favor». Algo en su actitud defensiva despertó la curiosidad y la malicia del grupo. Uno de ellos, que había escuchado rumores sobre las supersticiones cristianas, entrecerró los ojos con súbita comprensión. «Espera, ¿no serás uno de esos cristianos? Mi padre dice que se reúnen en secreto para realizar ritos extraños. ¿Es eso lo que llevas? ¿Algún amuleto de esos vuestros?». La acusación cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. Los rostros de los muchachos cambiaron. La diversión se transformó en hostilidad. No eran particularmente religiosos, pero habían absorbido los prejuicios de la sociedad romana contra los cristianos. «Muéstranos lo que llevas», exigió Quinto, avanzando amenazadoramente. Tarcisio apretó la píxide contra su pecho. «No puedo, dejadme pasar. Es un cristiano y lleva uno de sus objetos mágicos», gritó uno de los chicos. La palabra cristiano, pronunciada en voz alta, atrajo la atención de los transeúntes. Algunos se detuvieron, curiosos. Entre ellos, había un sacerdote de Mitra, cuyos ojos se entrecerraron al escuchar la acusación. Lo que había comenzado como un encuentro casual se convirtió rápidamente en una situación peligrosa. Más personas se unieron al corro, atraídas por el alboroto. Alguien sugirió llevar al muchacho ante las autoridades. Otro propuso registrarlo allí mismo para descubrir qué ocultaba. Tarcisio comprendió que no había escape. Su mente, sorprendentemente clara en medio del peligro, consideró las opciones. Podía intentar huir, pero seguramente lo atraparían. Podía entregar la píxide, pero eso significaría exponer el Santísimo Sacramento a la profanación. Podía negar ser cristiano, pero eso equivaldría a renegar de Cristo. En ese momento crucial, recordó las palabras del obispo: «Llevas contigo al mismo Cristo». Una paz sobrenatural invadió su corazón. Supo lo que debía hacer. «Soy cristiano», dijo con voz clara, «y llevo conmigo algo sagrado que no puedo entregaros». Sus palabras desataron la furia de la multitud. El primero en golpearlo fue Quinto, con un puñetazo que lo hizo tambalearse. Luego vinieron más golpes, patadas, piedras arrojadas por manos anónimas. Tarcisio cayó al suelo, pero mantuvo los brazos cruzados sobre el pecho, protegiendo con su cuerpo el precioso depósito. Mientras los golpes llovían sobre él, no profirió un solo grito. Sus labios se movían en silenciosa oración. La sangre comenzó a manar de sus heridas, tiñendo de rojo su túnica blanca. Su cuerpo se convulsionaba con cada nuevo golpe, pero sus brazos permanecían firmemente cruzados sobre el pecho, como un escudo viviente para la Eucaristía. Algunos testigos, impresionados por la entereza del muchacho, intentaron intervenir, pero fueron apartados por los más exaltados. La violencia colectiva, esa bestia irracional que a veces se apodera de las multitudes, se había desatado y ya nadie podía controlarla. En medio del tumulto, un soldado romano que resultó ser cristiano en secreto logró abrirse paso. Al ver a Tarcisio en el suelo, cubierto de sangre pero aún consciente, se inclinó sobre él con el pretexto de arrestarlo. «Estoy aquí, hermano», susurró al oído del muchacho. «Soy cristiano como tú». Tarcisio, con sus últimas fuerzas, aflojó ligeramente los brazos. El soldado entendió el gesto y disimuladamente tomó la píxide que el joven había protegido con su vida. Luego, en voz alta para que todos oyeran, anunció: «Este chico está muriendo. Dejadlo ya. Yo me ocuparé de él». La multitud, satisfecha por haber dado su castigo al joven cristiano, comenzó a dispersarse. El soldado permaneció junto a Tarcisio, quien con la mirada fija en el cielo exhaló su último aliento.
Su rostro, a pesar del dolor y las heridas, reflejaba una paz asombrosa. Así murió Tarcisio, mártir de la Eucaristía, fiel hasta el extremo a la misión que se le había encomendado, ejemplo sublime de amor a Cristo realmente presente en el sacramento del altar. Capítulo 8. El legado de Tarcisio. La noticia del martirio de Tarcisio se extendió rápidamente entre la comunidad cristiana de Roma. El soldado que había recogido la Píxide la llevó intacta a las catacumbas, junto con el relato detallado de lo ocurrido. Aquella noche, mientras celebraban clandestinamente los ritos funerarios por su joven hermano, los cristianos comprendieron que habían sido testigos de un testimonio extraordinario. El cuerpo del muchacho, rescatado por algunos fieles, fue llevado con reverencia a las catacumbas de San Calixto. Allí, en una de las cámaras más veneradas, lo depositaron en un nicho recién excavado. Sobre la losa que selló su sepulcro, manos anónimas trazaron una sencilla inscripción: Tarcisio, mártir de la Eucaristía, que prefirió morir antes que entregar el cuerpo del Señor. El obispo de Roma, profundamente conmovido por el sacrificio del joven acólito, compuso personalmente un epitafio poético que se añadiría más tarde. Cristo le confió sus misterios en vida, Cristo recibió su alma en la muerte. Tarcisio llevó el sacramento, Tarcisio se convirtió en sacramento. La sepultura de Tarcisio se convirtió pronto en lugar de peregrinación para los cristianos de Roma. Acudían a orar ante sus restos, a pedir su intercesión, a fortalecerse con el ejemplo de su valentía. Muchos dejaban pequeñas lámparas de aceite que ardían día y noche junto a su tumba, símbolos de aquella luz interior que había iluminado la vida del joven mártir. Pero el legado de Tarcisio iba más allá de su sepulcro. Su martirio impactó profundamente a la comunidad cristiana, especialmente a los jóvenes. Aquel muchacho de apenas 12 años había demostrado una fortaleza y una fidelidad que ponían en evidencia la tibieza de muchos adultos. Su ejemplo inspiraba a otros a profundizar en su fe, a valorar el tesoro de la Eucaristía, a estar dispuestos al sacrificio por Cristo. Los padres comenzaron a narrar a sus hijos la historia de Tarcisio como modelo de virtud cristiana. En las catequesis para los catecúmenos se mencionaba su testimonio como ejemplo del amor a la Eucaristía que todo cristiano debía cultivar. Los acólitos que servían en las celebraciones litúrgicas lo consideraban su patrono y protector celestial. Con el paso del tiempo se desarrollaron tradiciones en torno a su figura. Se contaba que en el momento de su muerte, un resplandor sobrenatural había iluminado su rostro, visible incluso para sus verdugos. Algunos testigos aseguraban haber visto una paloma blanca ascender hacia el cielo cuando el muchacho exhaló su último aliento, símbolo de su alma pura acogida por Dios. Otras narraciones añadían que las hostias consagradas que protegía con su cuerpo habían quedado milagrosamente intactas, sin una gota de sangre, a pesar de las heridas que cubrían su pecho. Pero más allá de estas tradiciones piadosas, lo que perduró fue el ejemplo de su vida y de su muerte, su devoción eucarística, su servicio humilde, su valor ante la prueba, su fidelidad hasta el extremo. Tarcisio encarnaba las virtudes que la iglesia perseguida necesitaba para sobrevivir: discreción sin disimulo, firmeza sin arrogancia, disposición al sacrificio sin búsqueda del martirio. La persecución de Valeriano continuó por algunos años más, cobrándose numerosas víctimas entre los cristianos, pero la sangre de los mártires, como la de Tarcisio, fue semilla de nuevos creyentes. La comunidad, lejos de amilanarse, se fortaleció con estos testimonios heroicos. Cada nuevo mártir renovaba la convicción de que la fe cristiana era un tesoro por el que valía la pena vivir y morir. Cuando finalmente llegó la paz para la iglesia,
Con el Edicto de Milán, en el año 313, la memoria de Tarcisio seguía viva. Su culto, inicialmente limitado a la comunidad romana, comenzó a extenderse por otras regiones del imperio. Su historia se transmitía como ejemplo de fidelidad eucarística y de valor cristiano. El legado más profundo de Tarcisio, sin embargo, no estaba en su culto externo, sino en la lección espiritual que su vida y muerte enseñaban, que la Eucaristía es un tesoro por el que vale la pena sacrificarlo todo, que la juventud no es impedimento para la santidad, que la verdadera grandeza está en la fidelidad a las pequeñas misiones cotidianas y a la gran misión de la vida. Capítulo 9. La veneración a través de los siglos. Con el paso de los siglos, la devoción a San Tarcisio experimentó diversas transformaciones, adaptándose a las sensibilidades religiosas de cada época, pero manteniendo siempre su esencia, la admiración por un joven que dio su vida por proteger la Eucaristía. Tras la paz constantiniana, cuando los cristianos pudieron construir basílicas y practicar abiertamente su fe, las reliquias de Tarcisio fueron trasladadas desde las catacumbas a una iglesia construida en su honor. Este traslado, realizado con gran solemnidad, marcó el reconocimiento oficial de su culto. Los artistas de la época bizantina comenzaron a representarlo en mosaicos y frescos, generalmente como un joven imberbe, vestido con túnica blanca, llevando contra su pecho un relicario dorado que simbolizaba la Eucaristía. Durante la Edad Media, la devoción a San Tarcisio se extendió por Europa occidental, especialmente en monasterios y abadías donde la vida eucarística era central. Los manuscritos iluminados recogían escenas de su martirio y los poetas cristianos componían himnos en su honor. Su fiesta litúrgica, fijada el 15 de agosto, coincidía con la Asunción de la Virgen María, lo que a veces oscurecía su celebración, pero también establecía una conexión simbólica. María había llevado a Cristo en su seno, Tarcisio contra su pecho. En el Renacimiento, con el renovado interés por los mártires de la Roma antigua, varios artistas crearon obras notables inspiradas en su historia. Particularmente conmovedoras fueron las pinturas que mostraban el momento de su muerte, con el rostro transfigurado por una luz sobrenatural, mientras sus perseguidores retrocedían asombrados. La devoción popular encontró nuevas expresiones con el paso del tiempo. En Italia se estableció la tradición de que los niños que iban a recibir la primera comunión visitaran antes la tumba de San Tarcisio o alguna iglesia dedicada a él. En Francia surgieron cofradías bajo su patrocinio, dedicadas a promover la adoración eucarística. En España y sus colonias americanas se le invocaba como protector de los acólitos y monaguillos. El siglo XIX, con su renovado fervor eucarístico, trajo un resurgimiento del culto a San Tarcisio. El Papa Pío IX, profundamente devoto de la Eucaristía, promovió su veneración y lo propuso como modelo para la juventud católica. En 1879, el cardenal Wiseman publicó la novela Fabiola, que incluía una conmovedora descripción del martirio del joven acólito, contribuyendo a popularizar su figura en todo el mundo católico. Este renacimiento devocional coincidió con la fundación de numerosas asociaciones eucarísticas juveniles que tomaron a Tarcisio como patrono. En ellas, los jóvenes se comprometían a participar regularmente en la misa, a comulgar con frecuencia y a promover el respeto hacia el Santísimo Sacramento. Se acuñaron medallas con su efigie, se compusieron nuevos himnos en su honor, se erigieron altares y capillas bajo su advocación. El arte del siglo XIX produjo algunas de las representaciones más conocidas de San Tarcisio, como la famosa escultura de Alexandre Falguier, que muestra al joven mártir en el momento de su muerte.
con los brazos cruzados sobre el pecho protegiendo la Eucaristía, mientras su rostro refleja una mezcla de dolor físico y éxtasis espiritual. En el siglo XX, con la promoción de la comunión frecuente por parte de San Pío X y el impulso a la participación activa de los laicos en la liturgia, la figura de Tarcisio adquirió nuevo relieve. Se le consideraba un precursor de la acción católica juvenil, un modelo de compromiso laical, un ejemplo de cómo la juventud podía servir activamente a la Iglesia. El Concilio Vaticano II, con su énfasis en la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, dio un nuevo marco para comprender la devoción a este santo. Ya no se trataba solo de admirar su valor en proteger físicamente las especies eucarísticas, sino de imitar su comprensión profunda del misterio eucarístico como presencia real de Cristo y su disposición a conformar toda su vida a esta verdad central de la fe. En la actualidad, San Tarcisio sigue siendo venerado como patrono de los primeros comulgantes, de los acólitos y ministros extraordinarios de la comunión y de las asociaciones eucarísticas. Su fiesta se celebra el 15 de agosto en el calendario tradicional y el 26 de agosto en el calendario romano reformado tras el Concilio Vaticano II. Las catacumbas de San Calixto, donde según la tradición fue sepultado, continúan siendo lugar de peregrinación. Allí, los visitantes pueden contemplar la inscripción que recuerda su martirio y reflexionar sobre el testimonio de este joven que comprendió, con la sabiduría que solo da la fe, que algunas verdades son más valiosas que la vida misma. La historia de San Tarcisio, transmitida a lo largo de 18 siglos, sigue hablando al corazón de los creyentes de hoy. En un mundo que a menudo devalúa lo sagrado y ridiculiza el compromiso religioso, su testimonio recuerda la importancia de reconocer, valorar y defender aquello que constituye el tesoro más precioso de la fe. Como escribió el Papa Benedicto XVI, el ejemplo de San Tarcisio nos recuerda que el amor a la Eucaristía es la medida del amor a Cristo y a su Iglesia. Capítulo 10. San Tarcisio, patrono de los acólitos. La designación de San Tarcisio como patrono de los acólitos responde perfectamente a la ejemplaridad de su servicio al altar. En él, los jóvenes que asisten al sacerdote en las celebraciones litúrgicas encuentran un modelo inspirador de devoción eucarística y de fidelidad a su ministerio. La Iglesia ha valorado siempre el servicio de los acólitos como una contribución importante a la dignidad de las celebraciones litúrgicas. Estos jóvenes, al igual que Tarcisio en su tiempo, ayudan en diversas tareas. Presentan el pan y el vino para la consagración, llevan las velas en las procesiones, asisten con el libro ritual, colaboran en la distribución de la Sagrada Comunión. Todo ello requiere una actitud de reverencia y un conocimiento adecuado de los ritos sagrados. En muchas parroquias, especialmente en la víspera de la fiesta de San Tarcisio, se realizan ceremonias de bendición e imposición de insignias a los nuevos acólitos. Durante estas celebraciones se narra la historia del joven mártir y se invita a los servidores del altar a imitar su amor por la Eucaristía y su disposición al servicio. Estos momentos resultan particularmente significativos para los niños y adolescentes que descubren la profundidad espiritual de su ministerio. Los grupos de acólitos en diversas partes del mundo han adoptado a San Tarcisio como su protector celestial. Bajo su patrocinio, estos jóvenes no solo aprenden los aspectos prácticos del servicio litúrgico, sino que también profundizan en su formación espiritual. Muchos de ellos, inspirados por el ejemplo del santo, desarrollan una especial devoción hacia la Eucaristía, que en algunos casos se convierte en semilla de vocación al sacerdocio.
El magisterio de la Iglesia ha subrayado en diversas ocasiones la importancia del ministerio de los acólitos y su vinculación con San Tarcisio. Los papas han dirigido mensajes específicos a estos jóvenes servidores, animándolos a contemplar la figura del santo mártir y a encontrar en él inspiración para su propio camino de fe. De este modo, la memoria del joven acólito romano sigue viva y operante en la vida de la Iglesia. Capítulo 11. Enseñanzas para el mundo actual. La historia de San Tarcisio, acontecida hace más de 17 siglos, continúa ofreciendo valiosas enseñanzas para los cristianos de nuestro tiempo. En un mundo marcado por el relativismo moral y la indiferencia religiosa, su testimonio de fe inquebrantable constituye un faro luminoso que señala valores permanentes. En primer lugar, San Tarcisio nos recuerda el valor infinito de la Eucaristía. En una época en que muchos católicos participan en la misa dominical por mera costumbre, sin plena conciencia del misterio que se celebra, el joven mártir nos interpela con su amor apasionado por el sacramento del altar. Su disposición a entregar la vida antes que permitir la profanación de las sagradas especies nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia actitud hacia este don por excelencia, como lo ha llamado la Iglesia. La valentía de Tarcisio frente a la persecución nos cuestiona también sobre nuestra capacidad de dar testimonio de la fe en circunstancias adversas. Aunque en muchas naciones ya no existen persecuciones violentas contra los cristianos, enfrentamos formas más sutiles de hostilidad: el ridículo, la marginación social, la discriminación laboral. El joven acólito nos enseña que la fidelidad a Cristo puede exigir sacrificios, pero que estos no son comparables con el tesoro de la fe. La juventud de San Tarcisio desafía los estereotipos contemporáneos sobre la adolescencia como etapa de superficialidad e inmadurez. Su ejemplo demuestra que los jóvenes son capaces de comprender y asumir responsabilidades significativas en la vida de la Iglesia. Esto resulta particularmente relevante en nuestros días, cuando la pastoral juvenil busca ofrecer a las nuevas generaciones experiencias de fe auténticas y comprometedoras. Finalmente, la devoción a San Tarcisio nos recuerda la importancia de conocer y valorar el testimonio de los mártires cristianos. Ellos constituyen, según la expresión de San Agustín, las semillas de nuevos cristianos. Su sangre, derramada por amor a Cristo, sigue fecundando a la Iglesia y ofreciendo modelos de vida cristiana coherente. En una sociedad que tiende a olvidar sus raíces, los mártires como Tarcisio nos conectan con nuestra historia y nos recuerdan el precio pagado por la fe que profesamos. Capítulo 12. San Tarcisio, en el arte y la cultura cristiana. A lo largo de los siglos, la figura de San Tarcisio ha inspirado numerosas manifestaciones artísticas que han contribuido a difundir su culto y a perpetuar la memoria de su heroico testimonio. Desde antiguos frescos en las catacumbas hasta obras contemporáneas, el joven mártir de la Eucaristía ha sido representado con diversos estilos y técnicas, pero siempre conservando los elementos esenciales de su historia. En el ámbito de la pintura destacan las representaciones de San Tarcisio realizadas durante el Renacimiento y el Barroco. Artistas como Alessandro Algardi lo retrataron en el momento culminante de su martirio, defendiendo con su cuerpo el sacramento que le había sido confiado. Estas obras, caracterizadas por su intensidad dramática y su profundo simbolismo teológico, adornaron capillas y templos, contribuyendo a la catequesis visual de los fieles. La escultura también ha inmortalizado la figura del joven acólito. Particularmente conmovedora es la estatua de mármol creada por Alexandre Falguier en el siglo XIX, que muestra a Tarcisio tendido en el suelo, con expresión serena, abrazando contra su pecho el recipiente eucarístico.
Esta obra, conservada actualmente en el Museo d'Orsay de París, refleja con extraordinaria sensibilidad la paz interior del mártir en medio del sufrimiento físico. En la literatura, la historia de San Tarcisio ha sido narrada en poemas, novelas y obras teatrales destinadas especialmente a la formación religiosa de la juventud. El cardenal Nicholas Wiseman incluyó un emocionante relato sobre el joven mártir en su célebre novela Fabiola, 1854, que contribuyó notablemente a revitalizar el interés por los primeros cristianos. En tiempos más recientes, numerosos autores católicos han adaptado la historia para diferentes edades, haciendo accesible este inspirador testimonio a las nuevas generaciones. En el campo de la música sacra, diversos compositores han creado himnos y oratorios dedicados a San Tarcisio. Estas composiciones, interpretadas especialmente durante su festividad litúrgica, exaltan su amor por la Eucaristía y su valentía ante el martirio. También en la cinematografía ha encontrado eco su historia, siendo representada en películas sobre los primeros cristianos y en producciones específicamente dedicadas a la formación catequética sobre la Eucaristía. Capítulo 13. Oración a San Tarcisio Glorioso. San Tarcisio, joven mártir de la Eucaristía, que con admirable fortaleza entregaste tu vida por proteger el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo, escucha nuestra humilde plegaria. Tú que desde temprana edad comprendiste el valor infinito del sacramento del altar, ayúdanos a crecer en amor y veneración hacia este misterio de fe, que como tú, sepamos reconocer en el pan consagrado la presencia real de Cristo y participemos de la Santa Misa con la misma devoción que iluminaba tu rostro al contemplar los sagrados misterios. Protector celestial de los acólitos y de quienes sirven al altar, bendice a todos los niños y jóvenes que desempeñan este ministerio en nuestras parroquias. Inspírales tu mismo espíritu de reverencia y entrega, para que su servicio contribuya a la dignidad de las celebraciones litúrgicas y sea ocasión de crecimiento en su vida espiritual. Intercede, glorioso mártir, por los niños y adolescentes de nuestro tiempo, especialmente por aquellos que se preparan para recibir la primera comunión. Que siguiendo tu ejemplo, descubran en la Eucaristía el alimento que fortalece el alma y la fuente inagotable del verdadero amor. Ayúdanos a todos, San Tarcisio, a dar testimonio valiente de nuestra fe en medio de las dificultades y contradicciones del mundo actual. Que no temamos las burlas ni el rechazo, recordando tu firmeza ante quienes pretendían arrebatarte el tesoro que llevabas. Y cuando llegue para nosotros la hora del encuentro definitivo con el Señor, asístenos con tu intercesión para que, purificados por los sacramentos y fortalecidos por el viático del cuerpo de Cristo, podamos unir nuestra entrega a la tuya, participando eternamente del banquete celestial. Amén.